Bueno, bienvenidos a esta clase de contabilidad forense. Sí, quien les habla va a ser su facilitador durante esta cátedra, el magíster Luis Lobo. Aquí tienen nuevamente mi correo de contacto institucional, es luis.lobo@yesi.edu.be. Y este teléfono que nos puede servir como vía de comunicación de WhatsApp. Okay. Imagino que a lo mejor no han visto el video de presentación, pero rápidamente les indico que aquí tienen y allí tienen en la plataforma lo que va a ser el programa o el plan de evaluación que va a medir cada una de las unidades, sus contenidos, la estrategia, la ponderación y las fechas tentativas. Bien, básicamente el curso trata de lo que es la contabilidad forense desde un enfoque un poco más trascendental hacia lo que es la relación de esta ciencia con otras, como por ejemplo el área de la auditoría. Y no solamente la auditoría contable, sino relacionada a la misma área de auditoría forense. Ya en el aula virtual ustedes pueden encontrar, además de la introducción, las actividades cargadas. Es decir, disponen desde este momento para que ustedes mismos planifiquen cómo van a ir desarrollando cada una de esas actividades. Aquí fíjense, ya tienen un material de apoyo también que les invito a que lo lean. Hay unos videos y con base a eso ustedes van a participar en un foro interactivo que vamos a tener entre ustedes y mi persona. Y aquí tienen cada una de las instrucciones o las normas de ese foro. En el módulo 2, pues tenemos acá igualmente ya la actividad cargada sobre lo que son organizadores gráficos. Aquí les dejo más o menos, si tienen duda de qué es un organizador gráfico, pues aquí está un enlace que les explica y cómo se hacen. A su vez el material de apoyo que van a encontrar para realizar esa actividad. Y en el tercer módulo es que tenemos dos actividades. La parte del ensayo, igualmente tienen aquí cómo se va a elaborar un ensayo. Y por último, un caso práctico que lo van a desarrollar mediante exposición. ¿Qué es lo que yo quiero enfocar aquí antes de entrar a la materia? En esta exposición debe ser algo breve, por eso dice que no debe exceder de 15 minutos. Ustedes lo que van a buscar es una posible solución a un caso que tenga que ver sobre la contabilidad forense. Por ejemplo, lo que son fraudes, auditorías. Vamos a ver ahorita en la explicación, por ejemplo, lo que son los campos de acción de esta contabilidad forense. Entonces es allí donde ustedes escogen una empresa, ¿verdad? Que puede ser un caso real o a lo mejor un caso que sea práctico, académico, en el cual ustedes describan esa empresa, propongan la situación que ocurre allí y entonces ustedes van a decir cómo solucionarían aplicando herramientas, ya sea del área contable, ya sea del área estratégica, ya sea del área gerencial, para tratar de solucionar entonces ese conflicto que se genera mediante lo que es un fraude, una auditoría o cualquier otro campo de acción de la contabilidad forense. Entonces vamos a entrar ya en lo que es como tal la contabilidad forense. Y para nosotros entender, pues tenemos que estudiar un poco lo que es la historia, los antecedentes. Y si observamos aquí, pues nos dice que actualmente el origen no es claro, porque si se dan cuenta, la contabilidad forense surge aproximadamente desde que se conoce lo que es el Código de Hammurabi de Babilonia. Eso fue por allá en el año de 1692 a.C. Como lo conocíamos nosotros, era la antigua Mesopotamia. Y pues es allí donde este primer documento legal, que es conocido por nosotros, por el hombre, nos dice que da a entender el concepto básico de lo que es la contabilidad forense. ¿Por qué? Porque nos demuestra, ¿verdad?, que cualquier documento que permita determinar que hubo un fraude, que hubo una alteración de documentos, entonces es allí en donde se muestra y donde comienza el indicio de que debe existir una contabilidad, pero dedicada al área forense. Nos vamos a dar cuenta también que esta contabilidad se dedica básicamente a lo que es el estudio de delitos financieros, ya sean en instituciones públicas o privadas. Entonces, aquí nos dice que no hubo trascendencia histórica tal, ¿verdad? Solamente hasta los años 30. Y aquí hay como un caso muy pragmático, que nos dice que pues un personaje dedicado a prácticas criminales, ¿verdad?, y al lavado de dinero. Entonces fue allí cuando un contador del departamento de impuestos específicamente pues empieza a hacer una investigación, y allí es donde también entra lo que es la auditoría, porque la auditoría no es otra cosa que indagar, revisar y obtener de allí pues un informe un poco detallado de lo que se encuentra. Pero esta revisión o esta investigación tiene que ser bastante imparcial y no puede ser tampoco muy empírica, tiene que tener
una metodología, una serie de pasos que nos permitan a nosotros pues concluir de forma contundente sobre los resultados que se encontraron en esa revisión. Entonces, se dedica a buscar pruebas y encuentra una gran cantidad de evidencias. Él nos dice aquí, por ejemplo, el libro de pagos con el cual se pudo comprobar que el volumen de ventas superaba la capacidad teórica del negocio de los lavadores. Es decir, si nosotros empezáramos a revisar un inventario, nos damos cuenta que el valor en inventarios supera las ventas. Entonces, en este caso nos daríamos cuenta que hay más ingresos que a lo mejor son extraordinarios, que no están dedicados a la razón social propia de la organización. Entonces, es allí en donde se comprueba o se demuestra que hay un lavado. A su vez nos dice que, por ejemplo, de hecho, el volumen de ventas real y el volumen de ventas declarado eran totalmente lejanos. Entonces, otra de las evidencias de que existe, pues primero una evasión de impuestos, claramente. Y segundo, pues también hay un indicio de que puede existir un lavado de dinero. Entonces nos dice que con esto, pues la Fiscalía pudo demostrar un fraude en el pago de impuestos por parte de Al Capone, que era ese personaje criminal, y de todos los que lo acompañaban allí para tratar de desmantelar esa empresa que él tenía allí. Y pues fíjense que esto es muy común hoy en día. Hoy en día, para tratar de lavar dinero, para tratar de manejar o tratar de como que clarificar un dinero que no es muy ilícito, entonces se crean organizaciones en las cuales comienzan a hacer ciertas transacciones que no son legales, entra dinero y sale por otro lado. ¿Okay? Pero nada de esto se justifica. Entonces es allí en donde entra el rol del auditor. Generalmente nos vamos a dar cuenta que no es muy factible que esta contabilidad forense se aplique de forma interna, a menos de que sea una persona totalmente imparcial o lejana a los socios o a los dueños de la empresa. Porque de lo contrario, pues realmente no va a existir, como quien dice, objetividad al momento de revisar todo lo que es los balances contables, los estados financieros, hacer una revisión, por ejemplo, de la liquidez, de los pagos a proveedores y todo lo que involucra pues el área contable. Bien, más o menos esta es la parte histórica. Si tienen alguna duda, yo no tengo inconveniente, pueden ir escribiéndome, ¿sí? O levantan por allí la mano y yo con mucho gusto les doy el derecho de palabra. Entrando entonces ya en lo que es el concepto como tal de la contabilidad forense, pues es una ciencia. Y al ser una ciencia nos indica pues que está aplicando un método científico. Como les decía al inicio, esto no es de forma empírica, sino la contabilidad forense tiene que aplicar un método científico. Hay una metodología, una serie de pasos, un procedimiento riguroso que se debe llevar a cabo para nosotros indagar. Pero esto va de la mano profundamente con lo que es la auditoría o el rol del auditor. Solamente pues que se debe especializar en lo que es el área forense. Entonces, ¿en qué consiste? Pues es una ciencia que nos permite reunir, este es el primer paso, fíjense aquí, reunir y luego presentar esa información que puede ser contable, financiera, legal y administrativa. ¿Ok? Entonces, el primer caso, fíjense, el primer paso es reunir. Yo debo indagar, yo debo obtener esa información y posteriormente, cuando yo corrobore que esta información es totalmente real, entonces es allí en donde yo la presento. ¿Ok? Y des en cuenta también que no solamente habla del área contable, yo puedo obtener información contable, puedo obtener información financiera, también legal y por supuesto en el área administrativa. Ahora la idea es proveer entonces un análisis contable que será aceptado por una corte, porque generalmente esto ocurre es cuando hay un delito del aspecto financiero o del aspecto contable o del aspecto administrativo. Entonces es allí en donde entra el rol del contador forense a tratar de reunir estos requisitos, estas pruebas que se van a presentar en una corte, en un tribunal, pues para tratar de clarificar esa situación o esa demanda que se interpuso. ¿Okay? Bueno, aquí nos dice ya que formará parte del debate y que finalmente pues ayudará a tomar una sentencia que sea realmente justa para ambas partes. Nos dice aquí, es también una disciplina especializada que requiere un conocimiento experto en teorías contables, auditoría y técnicas de investigación criminal. Fíjense que no es un campo de estudio muy sencillo, porque no solamente con conocer de teorías económicas, contables y financieras basta para ser un contador forense. Nosotros también tenemos que conocer, fíjense que hasta técnicas de investigación criminal, porque realmente con lo que se está tratando aquí es con criminales, simplemente que están en el área
o abarcando lo que es el área financiera, contable, administrativa, ¿ok? Pero son criminales. Entonces debemos tener ciertas técnicas de lo que es la investigación criminal para nosotros hacer un buen trabajo en el desarrollo de estas investigaciones forenses en el área contable. Entonces nos dice por aquí, es una rama importante de la contabilidad investigativa, pues que se utiliza en la reconstrucción de hechos financieros, como por ejemplo fraudes, cálculos de daños económicos y rendimientos de proyecciones financieras. Porque muchas veces cuando nosotros nos piden un presupuesto para evaluar, por ejemplo, un proyecto de inversión, hay casos en los que se inflan las cifras para tratar de obtener una proyección financiera más alta, más elevada, ¿verdad? Entonces la persona se queda, cancela los costos reales y se queda con un excedente. Muchas veces no lo justifica y otras veces lo justifica de una u otra manera. Bien, entonces es allí en donde existe también un ilícito financiero. Por aquí nos dice que cuando existe, ¿verdad? Cuando en la ejecución de las labores de auditoría, que son labores que deben ser rutinarias, deben ser cotidianas en toda organización, ya sea que se manejen auditorías internas o externas. Y fíjense, pues aquí nos menciona, pueden ser auditorías financieras, de gestión, informáticas, tributarias, ambientales, gubernamentales, ¿ok? Y mediante este simple hecho se detecte un fraude financiero significativo, ¿verdad? Y se deba de forma obligatoria o opcional, porque claro, realmente pues al descubrirse uno de estos hechos, lo más consciente es denunciar, porque la idea es tratar de clarificar. Recordemos que esto puede traer otros delitos más adelante y que una cosa puede llevar a la otra. Entonces es importante que siempre nosotros al descubrir uno de estos hechos, lo primero es conversar, ¿sí? Y tratar pues de conciliar, pero hay que denunciar, porque eso tiene que llegar a una solución. ¿Okay? No puede quedar así porque después pues va a traer consecuencias y no solamente a la organización y a los dueños, sino también a las personas que taparon o que sirvieron de cómplices. Puede llegar a ser el mismo contador que estaba allí, el administrador que se haya dado cuenta de esto y por supuesto el mismo auditor que haya obtenido una evidencia de fraude y no lo declare, no lo demuestra, entonces pues esa persona también puede llegar a tener hasta pues pena de cárcel, ¿ok? Entonces es muy importante y es muy delicado además. Entonces me dice aquí que pues la investigación será obligatoria y es una de las cosas que ustedes pueden preguntar, ajá, ¿cómo sé yo si es obligatorio? ¿Cómo sé yo si es opcional? Pues será obligatoria siempre y cuando nosotros tengamos estas características que están aquí. Ok, lo primero es que va a depender del tipo de fraude. Ok, eso es muy importante y lo vamos a ver en un momento, cuáles son los tipos de fraude. También, por supuesto, del entorno en el que fue cometido. Y, por supuesto, pues de la legislación aplicable. En general, pues depende, porque esto en principio, en el país que haya ocurrido este delito en el que se encuentre la empresa, pues lo primero que hay que acudir es a la legislación. En función de las leyes que otorgan o consideren realmente un delito lo que haya ocurrido, pues esto será obligatoriamente que denunciar o se tendrá que denunciar de forma obligatoria. ¿Okay? Aquí tenemos un poco lo que son las causas y el origen de la contabilidad forense. Entonces, lo principal son los que se conocen como causas de vulnerabilidad. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo les da a ustedes un indicio de que algo está mal? De que la organización a lo mejor no va por buen camino financiero. Y cuando me refiero a esto no significa que es que las ventas no crezcan, que es que no haya rentabilidad, que a lo mejor la empresa maneje un margen de vida óptimo, que esté generando valor. Pero si todo esto no va acorde, primero, a la razón social de la organización, segundo, a los estados financieros reales de la empresa y tercero, al manejo del día a día, a lo que ustedes observen, porque ustedes pueden ver una empresa que a lo mejor está en marcha, pero no vende. Entonces, ¿cómo puede reflejar ventas muy elevadas si la organización está detenida en el tiempo, si la organización no tiene alta rotación de inventario? Entonces, ahí ya hay un indicio de que algo está ocurriendo. Pero fíjense que aquí pues tenemos enumeradas otras causas que se llaman de vulnerabilidad porque es eso. Es como que al estar ocurriendo es muy pequeña el hilo que hay entre en que haya algo mal realizado en el aspecto financiero entre lo que está ocurriendo realmente en la organización. Entonces, lo primero, fíjense, me dice síntomas de creciente posibilidad de que el fraude está ocurriendo. Activos que han desaparecido o han sido sustraídos. Eso ocurre mucho. Y por eso es importante tener un sistema de inventarios. Y en ese sistema de inventarios, pues controlar lo que son los ítems de los activos fijos. ¿Por qué? Porque ustedes deben tener un control de eso y conocer, por ejemplo, si la organización tiene registrado 3 vehículos y de la noche a la mañana solamente aparece uno y no hay venta,
¿qué ocurrió allí? ¿Qué ocurrió con los otros dos vehículos? Eso tiene que haber quedado registrado, porque si son parte de la empresa, tienen que haber, o puede ocurrir la venta, pero tiene que existir ese ingreso extraordinario. ¿Okay? Eso tiene que quedar reflejado. De lo contrario, algo está pasando allí. Después nos dice, individuos que han dispuesto de estos activos. Básicamente, por ejemplo, que empiezan a realizar ciertas negociaciones, ciertas transacciones financieras en nombre de la organización, pero realmente que no son parte de la empresa. Entonces, allí también empieza a ocurrir lo que es un fraude. ¿Ok? Después nos dice, por ejemplo, métodos que el autor ha utilizado para ocultar el fraude, controles internos vulnerados, eso es muy común, ¿verdad? Es decir, se saltan los procedimientos, se saltan los manuales y normas de procedimientos que están establecidos. Eso también es delicado, porque para algo existen y para algo las empresas deben estar estandarizadas y además normalizadas, que eso es muy importante. Por ejemplo, involucrar el menor número de asistentes y referentes de la organización. A veces se alteran lo que son las nóminas, eso también ocurre. Entonces se inflan estos gastos. Nosotros tenemos una nómina, por ejemplo, para 300 trabajadores, cuando realmente la empresa tiene 150, 200. Entonces, ¿qué está ocurriendo o a dónde va ese excedente de nómina? Hay una fuga de capital, hay una fuga de efectivo. Eso también hay que revisarlo, ¿ok? Y bueno, evidentemente estas causas de origen tienen que ver con algo que es muy importante en cualquier área, en cualquier carrera, pero por supuesto en lo que nos compete a nosotros, que es la contabilidad, la administración, es la ética profesional. Y yo creo que si esto existiera en todas las personas que manejan una organización, ya sea desde el punto de vista gerencial, desde el punto de vista administrativo, contable, pues realmente la contabilidad forense a lo mejor no tendría ni campos de acción, porque no existiría ningún delito financiero. Entonces es muy importante que la ética, que es lo que emana valores morales, ¿verdad? Pues exista ante todo en la organización. Y si no es así, pues debe existir sí o sí en el rol del contador forense. Porque el contador forense al ejecutar su trabajo tiene que tener 100% de ética profesional, tiene que tener valores morales, que pues los vemos por ejemplo aquí, entre algunos, valor, dignidad, seriedad, nobleza. Fíjense qué vocación está en mayúscula y encerrado, porque es muy importante también que nos guste lo que estamos haciendo, porque podemos tomar, es un área muy delicada y podemos tomar decisiones a la ligera, a lo mejor porque no nos importa, a lo mejor porque no nos gusta y entonces no sabemos cómo repercute esto en el daño no solo institucional, sino también personal, porque le vamos a hacer un daño a las personas que laboran en esa organización. A lo mejor a los dueños, perfecto, pero también si llegan a cerrar la empresa, pues ahí hay un gran capital humano que se va a quedar sin empleo y eso hay que tomarlo en cuenta. Bien. Fíjense entonces, tenemos aquí pues elección de una carrera sin tomar en cuenta las cualidades, preferencias. Esto nos puede conducir a un gran fracaso. Más o menos eso es lo que quería mostrarles allí en lo que son las causas y origen. Ahora, los campos de acción. Entonces, fíjense, ya aquí nos estamos dando cuenta que una de las áreas que se relaciona evidentemente con la contabilidad forense es la auditoría forense. Y es allí donde fíjense que me dice auditoría forense integral, ya la vamos a ver en un diagrama de Venn que está acá, pero a su vez que en la contabilidad forense, en sus campos de acción debe existir como ente fundamental la investigación. Y esta investigación va, fíjense, solamente a lo que es referida al área contable, pero tenemos agentes externos que están a su alrededor y que no están deslingados, que son muy importantes para llevar a cabo lo que es una auditoría forense integral. Y que no es otra cosa, pues que la auditoría como un todo, la auditoría precisamente con todas sus áreas, con todas sus ramificaciones, porque en cualquiera de ellas podemos encontrar un delito, podemos encontrar un ilícito financiero, lo que es el área de la criminología, y lo veíamos anteriormente, hay que manejar técnicas de investigación criminal. Por supuesto, todos los aspectos legales tenemos que conocer la normativa legal del país o del lugar en donde ocurrió este delito. Y algo muy importante que es la comunicación. Porque si yo conozco, yo puedo ser el mejor auditor, yo puedo manejar todas las técnicas de investigación criminal y ser hasta abogado, por ejemplo, y conocerme toda la ley o todo lo que es el marco jurídico de ese país, ¿okay? Y sobre todo en lo que es el área financiera. Pero si yo no me sé comunicar, si yo no tengo habilidades gerenciales de comunicación, pues realmente también no voy a tener una auditoría integral forense óptima, porque no voy a saber informar, no voy a saber llevar a cabo todo este proceso de investigación contable.
Y aquí, fíjense entonces, como en un diagrama de Venn, que es parte estadístico, pero que nos sirve para explicar cómo se intersecta, cómo se relaciona esta área. Entonces, fíjense, la auditoría forense preventiva, que es un todo y es lo que debería hacer las organizaciones constantemente, por ejemplo, mensual, trimestral, semestral o anual. Esto dependerá, por supuesto, de características propias de la empresa, como por ejemplo su tamaño. ¿Okay? Si son empresas muy grandes, esto hay que irlo haciendo poco a poco. Esto hay que irlo haciendo sucesivo porque la información pues no se va a recaudar de la noche a la mañana. Entonces hay que ir trabajando constantemente. A lo mejor si son empresas muy pequeñas, esto se puede hacer anualmente, porque nosotros recordaremos la información rápidamente y daremos una respuesta. Pero por supuesto, la idea de esto, como lo dice aquí, es prevenir, es decir, ir indagando sobre todos los aspectos contables, financieros, administrativos, legales de la empresa para ir conociendo si hay alguna de esas causas que vimos anteriormente, si hay alguna vulnerabilidad allí, y entonces colocar como un semáforo en rojo, una alerta, algo está pasando allí, entonces tengo que ver cómo profundizo. Y tenemos la otra auditoría, ¿verdad? Que es forense, pero que ya sería auditoría forense detectiva. Entonces ya es aquella que se va a aplicar cuando ocurre el delito. Entonces ya ocurre el delito, yo tengo que aplicar es una auditoría forense detectiva, porque la idea pues es irme a una investigación rigurosa, como vemos aquí, ¿verdad? Aplicando técnicas de criminología, técnicas de investigación criminal para tratar de pues clarificar ese hecho. Porque claro, y estamos conscientes que no siempre, pues a lo mejor el delito es real, a lo mejor la persona es culpable, ¿sí? Porque muchas veces pues se colocan ciertas trampas a la organización para que ellos caigan y entonces caen en un delito que realmente no es formal, que realmente no fue fomentado por la organización, por los dueños, y pues esa también es una de las ideas de la contabilidad forense, tratar de clarificar todos estos hechos delictivos que tienen que ver, por supuesto, les repito, con lo que es el área financiera, contable, administrativa. No sé si tienen hasta ahora alguna pregunta, algún comentario o continúo. Estimado docente, una consulta. Sí, dígame. La contabilidad forense, una vez de que se hacen los hallazgos, el forense llama a la unidad de criminalística para que fije todo, computadoras o algún archivo electrónico, o únicamente pasan directo a lo que es el tema de fiscalización. Sí, eso es correcto. Bueno, realmente a veces esto va a depender sobre todo de las medidas que imponga el tribunal, ¿sí? Pero lo primero es que usted pues simplemente, por ejemplo, hace la denuncia, ocurre la cuestión y eso entra en el tribunal. Si el tribunal permite que el mismo contador forense solicite, ¿verdad? Esa otra auditoría, lo que es, por ejemplo, los especialistas ya en el área criminal, entonces ellos van a tener que retener. Lo más común en realidad es eso, porque cuando se descubre un hecho de este tipo, pues se allana el establecimiento y empiezan a recoger toda la información necesaria para tratar de clarificar. Y eso es muy común lo que usted dice, computadores, archivos, estado financiero y por supuesto en gran caso a veces detienen tanto a los dueños como al administrador o al contador si es un contador interno para tratar de empezar a hacer ya todo lo que son interrogaciones y todo lo demás para clarificar el hecho. Sí. No sé si quedó clara la pregunta. Sí, muy amable, gracias. Ok, entonces fíjense ahora la parte del fraude, ¿sí? Entonces, para empezar a hablar sobre este tema, como dice aquí, pues es importante entender, ¿verdad? Que el fraude, pues, es uno de las clases o tipos de crímenes que existen, ¿ok? Y dentro de estos tipos de fraude, que ahorita les voy a mostrar los tipos de fraude financieros más comunes, pues encontramos, por ejemplo, hay uno que dice aquí deslealtad o traición. Yo diría que esto, pues, se va más a lo que es los aspectos directivos, es decir, lo que puede ocurrir entre el que administra la organización y los dueños de la empresa. Si el que administra la organización es desleal o existe una traición, pues él está, por ejemplo, estafando al dueño. Y esto muchas veces ocurre. Y a lo mejor el dueño es inocente porque no conoce realmente lo que está ocurriendo. A lo mejor conoce el negocio, conoce cómo manejar, pero si no tiene herramientas contables, él piensa que todo va bien cuando realmente el administrador está haciendo un desfalco a la empresa, como les decía yo. Y sobre todo esto ocurre con lo que es el rol del administrador y los proveedores. Y es por eso allí donde uno tiene que tener muy bien el ojo puesto, porque recuerden que a veces una factura sustenta todo. Sí, y yo con una factura puedo justificar una salida, pero realmente a veces no esa factura que emite una salida
no representa realmente un ingreso de mercancía. Entonces es allí donde también hay que verificar muy bien los inventarios. Y a su vez, en tal caso, también puede ocurrir, les repito nuevamente, inflando los costos. Entonces hay que ser muy previsivos. Si es una empresa mediana, pequeña y nosotros somos los dueños y estamos auditoreando constantemente al administrador, pues nosotros tenemos que tener una alarma entre por qué, por ejemplo, los gastos de papelería de este mes aumentan con respecto al otro. Y sobre todo si estamos en un país en donde existe economía medianamente estable, en donde no hay niveles de inflación elevados. ¿Por qué se va a incrementar? ¿Será que realmente las ventas aumentaron y por supuesto los gastos operativos van a aumentar? Pero esto tiene que ser proporcional. Entonces, si las ventas no aumentan, ¿por qué me están aumentando ciertos tipos de gastos? Yo tengo que revisar, porque entonces lo que puede estar ocurriendo allí es un fraude, porque estoy comprando la misma mercancía, me la están aumentando, ¿verdad? O cambié de proveedor y lo que puede estar haciendo el administrador es pagando al proveedor esa cantidad y el proveedor a lo mejor le da una proporción de ese dinero al administrador. Esos casos se han visto. ¿Bien? Entonces, eso se tiene que clarificar. Eso es parte de la deslealtad o traición. Porque cuando nosotros estamos como administradores, tenemos que tener, además de lo que les mostré de la ética, que es por supuesto vital, nosotros no podemos ser desleales, ¿sí? O traicionar a nuestra empresa. Porque realmente al ser administradores es uno de los roles, no para decir que es el más importante, pero tiene gran relevancia porque es el que maneja, y si ustedes recuerdan, tiene esos 4 enfoques, tiene que planificar, organizar, dirigir y controlar todo lo que es la empresa. Entonces, a eso es a lo que se refiere esta parte de deslealtad o traición. Fíjense, otra lo que se llama la felonia, que es el despojo. Entonces dice despojar al propietario de lo que por derecho le pertenece sin su consentimiento o conocimiento. Esto se puede evitar cuando nosotros tenemos niveles de mando, niveles de jerarquía y por supuesto lo que son los niveles en las tomas de decisiones. Por eso es muy importante a quién le otorgamos esa potestad, ese poder de toma de decisiones en una empresa. Porque muchas veces si le otorgamos libertad de decisiones al administrador, ¿verdad? O a cierta persona con rol de gerente, por ejemplo, él puede firmar, vender, derogar y entonces lo que hace es defalcar la empresa y colocar ciertos bienes a nombre de él o de un familiar. ¿Bien? Eso también ocurre. ¿Bien? Entonces, bueno, nos dice aquí, en general, el fraude es un fenómeno económico, por supuesto, y sobre todo en esta materia, es social, ocurre, ¿verdad? Y organizacional. Aplicado a la contabilidad, el fraude consiste en cualquier acto u omisión de un acto de naturaleza fraudulenta, ¿verdad? Esto puede, a veces ocurre, como dice aquí, de mala fe o de negligencia grave. Esto es otra cosa que a veces nosotros decimos, no, yo no sabía que eso estaba ocurriendo, yo no sabía que eso era así, pero pues hay algo que nos dice, si tú no conoces de esto, no significa que no te puedan castigar, no significa que no vas a pagar por ese delito, ¿ok? Entonces es muy delicado. Por eso cuando alguien sale de contador, tiene que colegiarse y eso representa una responsabilidad ante el país, ante la sociedad. Porque si nosotros firmamos un documento, si nosotros estamos avalando algo es porque realmente es así, ¿ok? Y tengo una anécdota que, bueno, que ocurrió acá, donde 2 contadores amigos que tenían una firma, ¿verdad? Pues al ser amigos, tenían confianza, vamos a llamarlo así. Y resulta que uno de ellos, pues estaba precisamente trabajando en un caso de contabilidad forense, donde se le acusaba a la persona, ¿verdad?, de enriquecimiento ilícito. Resulta que, pues el juez solicitaba un avalúo de un perito sobre ciertos bienes que tenía la persona. Bueno, se hizo un avalúo realmente ficticio porque nadie fue a valorar un vehículo en ese caso y pues el amigo firmó creyendo que ese carro estaba valorado en una cantidad X, pero una cantidad sobrevalorada para que pudiera justificar los ingresos de la persona que estaba detenida. Resulta que el juez, ¿verdad?, lo mismo, como que le prende una alarma y envía un auditor propio del tribunal a verificar esa información. Resulta que cuando llegan al taller en donde estaba el vehículo, ese vehículo estaba totalmente sin ruedas, desarmado, prácticamente para vender en chatarra. ¿Qué creen que le ocurrió al contador amigo que firmó ese avalúo? Está preso. Bien. Entonces, fíjense que es muy importante cuando nosotros tomamos una decisión, cuando nosotros firmamos, porque realmente tenemos que ir al hecho, ver si realmente eso está valorado en ese monto, si realmente eso ocurrió y no simplemente firmar por firmar, porque eso nos puede traer graves problemas. ¿Okay?
Y bueno, tenemos entonces por aquí para mostrarles los que son algunos de los tipos de fraude financieros, como por ejemplo el robo de identidad. Es muy común, ¿okay?, que una persona se haga pasar por otra financieramente, extraiga, ¿verdad?, haga transferencias, retire dinero de bancos, haga transacciones con bancos, con seguros, entre otros. Tenemos lo que es el fraude hipotecario y crediticio, un fraude en la inversión, lo que se conoce como un fraude masivo. Y hay algo que es muy común que nos habla aquí, lo que es el fraude interno. Es decir, los mismos accionistas destruyen el valor de la empresa. Entre los mismos accionistas existe un fraude, o lo que a veces conocemos como un autorrobo. ¿Ok? Eso también es muy común. Entonces, bueno, ya más o menos vamos a ir terminando el encuentro de hoy, ¿sí? La idea pues era clarificarles un poco sobre lo que es la contabilidad forense, sus causas, sus campos de acción. Realmente es una materia muy interesante, ¿sí? Porque si a ustedes les gusta esta área, pues fíjense que tienen que estudiar bastante, tienen que prepararse bastante, porque necesitan apoyo de muchas áreas para poder llegar a clarificar los hechos que tienen que ver con el área contable forense. Les muestro por aquí rápidamente, ¿sí?, lo que es la unidad 2, lo que son los enfoques de la contabilidad. Allí vamos a encontrar, por ejemplo, las disputas comerciales. Ahí están, se explica más o menos qué es una disputa comercial. Cuando existe una reclamación de seguros, ¿sí?, por ejemplo, reclamaciones por devolución por productos defectuosos, por destrucción de propiedades, por organizaciones y procesos complejos, y lo que es la verificación de supuestas reclamaciones. Esto es muy importante, ¿okay?, porque allí también a veces existen delitos financieros, cuando yo compro algo y realmente me entregan algo que no es lo que está valorado en esa cantidad. ¿Okay? Entonces es allí donde yo también tengo que hacer un reclamo. La negligencia profesional, el caso que les mostraba, esto puede ocurrir en todas las áreas, pero aquí en lo que nos compete, pues está lo que es la auditoría, en la contabilidad, con la ética, cuantificación de pérdidas causadas por esa negligencia. Y bueno, tenemos algunas otras allí, sí, asesoría a demandantes, acusados, la valoración de las marcas, los peritajes contables, también es una área relacionada a la contabilidad forense. Les mostraba el ejemplo. Es muy común que siempre se solicite pues el avalúo de un perito contable de los bienes, de las acciones que tiene esa persona que está denunciada por ejemplo, enriquecimiento ilícito, para conocer si realmente esa persona pues obtuvo esos bienes de forma legal y por supuesto si están valorados en lo que es, en los valores de mercado, ¿okay?, como se conoce en la contabilidad. Aquí tienen lo que es un informe y cómo se debe presentar. Yo les invito también a que lean esta información. Cualquier duda, pues no duden en escribirme, ¿okay?, en contactarme. Y por último, pues vamos a tener lo que es la vinculación de la contabilidad forense con el auditor. Y pues aquí se dan cuenta que 100% tiene vinculación, lo que es la auditoría, con el contador forense. Aquí tienen los tipos de auditorías, por supuesto. Imagino que hay muchas más, ¿verdad?, porque esto solamente depende del autor donde nosotros tomemos la información, pero por supuesto que hay muchos más tipos de auditoría. Les quiero mostrar también, sobre todo lo de la actividad número 1, para que vean en qué consiste. Esta actividad número 1, ya en función de lo que les expliqué, a grosso modo, pues yo quiero que ustedes respondan, dice aquí, ¿cuál es el perfil profesional y profesiográfico de un contador forense? Eso es lo que yo quiero que ustedes me contesten aquí. Recuerden que deben darle acá donde dice añadir un nuevo tema de debate y agregan su opinión, su aporte. Recuerden que cuando nosotros nos hablan de perfil para contratar una persona, ese perfil se divide en dos y no es otra cosa que siempre un perfil profesional que corresponde a aquellos conocimientos que se adquieren, ¿verdad?, de estudio, que se adquieren de títulos, que se adquieren de ir a universidades, diplomados, cursos. Y también tenemos un perfil profesiográfico que es lo intrínseco, es lo que va a la personalidad de ese individuo, que son ya esa actitud con C, que es lo que hace que yo me comporte de cierta manera en un área determinada, mientras que generalmente lo profesional ya viene a la aptitud con P, a esas habilidades que debe tener la persona, pero que adquiere del conocimiento, de la ciencia. ¿Okay? Entonces, yo les invito a eso, a que ustedes me den respuesta aquí de cuál creen ustedes, con base a lo que les expliqué, con base a lo que puedan leer, que debe ser el perfil profesional y profesiográfico de un contador forense. ¿Okay?
Les digo que, pues, por supuesto hay que respetar las opiniones de sus compañeros, ¿verdad? Deben emitir la opinión con fundamentos teóricos o prácticos. Por supuesto que me pueden colocar allí un caso, un ejemplo que ustedes hayan vivido, donde trabajan o que conozcan, ¿verdad? Y entonces justifiquen por qué consideran que este debe ser el perfil profesional y el profesio gráfico. Y es importante que participen al menos 3 veces con la opinión de sus compañeros. ¿Ok? Y por supuesto yo también estaré dando mis aportes allí a lo que ustedes hayan comentado y a lo que yo también les planteé. ¿Bien? Entonces, pues no sé si tienen alguna otra duda, pregunta, qué les pareció el encuentro de hoy. Muy interesante, estimado docente. Muchas gracias por su, por sus explicaciones. Muy amable, gracias. Bueno, gracias a usted. Que estén muy bien. Me despido entonces. Éxitos y bueno, espero que realmente les vaya muy bien en este curso. Cualquier duda, les repito, no duden en escribirme por la plataforma, ya sea por WhatsApp, y con gusto yo les estaré atendiendo. Gracias, estimado tutor. Un buen día. Igualmente, buen día.